Amigos de Experience Podcast, este podcast de un servidor Iván Espinosa, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 3, esperando se encuentren muy bien. Gracias a ustedes que pues amablemente nos han ayudado bastante para seguir creciendo poco a poco, tener más gente a la que podamos llegar con ese tipo de temas que bueno, son experiencias de la vida, son experiencias que hemos vivido, otras más pues son algunas fechas, algunas también sucesos que bueno pues abarcamos dentro de este programa, que no es un programa tan formal, es un programa más bien en el estilo de lo que es el podcast que se está utilizando hoy en día. Es un episodio semanal que lanzamos y que ya después también hacemos lo que son los reels y todo esto, pero bueno, estamos grabando en vivo, todo puede pasar. Ahí si hay alguna interrupción, ya saben, todo puede suceder. Pero bueno, también esto del podcast, pues ya tenemos oportunidad de saludarlos y agradecerte también que te estés suscribiendo. Gracias a la gente que se está amablemente suscribiendo al canal a través de YouTube y en Facebook también, que están dando like a la página. Gracias. Y sin más, pues arrancamos. Hoy vamos a platicar en el programa, queremos platicar acerca de pues un tema difícil que vivimos los mexicanos a partir del año 2006. En un contexto un poquito histórico, sin profundizar demasiado, porque no es en sí este canal de política ni nada por el estilo, sino son anécdotas de la vida, pero algunas ocasiones pues tienen algo relacionado, ¿no? En esta ocasión, en el año 2006, entra un gobierno, el cual, pues ya saben ustedes que estuvo pues encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y este presidente pues llegó en medio de las especulaciones, en medio de todo lo que se hablaba de un fraude electoral en el año 2006. Esto mismo hizo que pues se sintiese él en su persona un poco de lo que me ha tocado leer, así es, se sintiese un poquito sacado, como que la gente no lo aprobaba, ¿no? Como por esta misma circunstancia decide pues dar aparentemente un golpe al narcotráfico, emprendiendo una guerra frontal contra el crimen organizado, aparentemente. Pero bueno, se utilizó al ejército y se militarizó el país. Fue la primera vez que se militarizó de manera oficial, porque hoy en día pues se habla de que la militarización es un tema se habla mucho en los medios y acerca de esto, pero pues más allá de ello, ya se había hecho en el año 2006. El ejército estuvo en las calles, estuvo colaborando con la Secretaría de la Marina, y esto hizo que pues anduviesen cuidando supuestamente. Pero bueno, entre ello pues hubo enfrentamientos con el crimen organizado en diferentes partes de la República Mexicana. Donde me toca vivir pues también es uno de los lugares que nos tocó estos enfrentamientos. Les voy a contar hoy cómo se vivió aquí en el área donde yo vivo, que es municipio de Monclova, frontera, la región centro del estado de Coahuila, al centro del estado de Coahuila. Bueno, se dieron varios sucesos interesantes, y yo creo que todavía como hasta los años 2012, 2013, 2014 hubieron balaceras, pero ya no. Las balaceras pues surgieron de esos enfrentamientos. Obviamente ciudades que estaban acostumbradas a estar tranquilas, había algún conato de violencia, algo que se presentaba, pero era muy escueto, de vez en cuando esto pasaba. Pero durante ese sexenio del 2006 al 2012, y les digo, todavía creo que unos 2 años más en lo que se acomodaba todo esto, o regresábamos a como había sido antes, pues se dio balaceras en las ciudades. Estamos hablando conurbadas, ya en ciudades donde pues no teníamos esto. Entonces hubiesen varios sustos. Uno de ellos que yo recuerdo, bueno, creo que fue por una tarde de hace algunos años. Este no va a ser un podcast muy largo, no va a ser un podcast muy extenso, les aclaro, pero sí al menos para contarle cómo me tocó vivirlo. Ver en las camionetas estas color negro, que después hubo sacaron eso de que estaba prohibida el traer el ¿cómo se le llamaba? Cromados, ¿no?
los vidrios cromados. Precisamente por ello, porque estas camionetonas que se dejaron ver por las ciudades pues estaban así de esa manera, no se veía quién las iba conduciendo. En aquel entonces pues la gente decía solamente, oye, pues estas camionetas las van manejando aquellos, ¿no? Por no decir los nombres de todos ese tipo de organizaciones delictivas, ¿no? que hubieron en aquellos años. Y me acuerdo que una tarde, pues prácticamente para ir a trabajar, pues no pude llegar por lo mismo. ¿Y cuántas personas pues también en México se enfrentaron a esta situación de no poder llegar? Estamos hablando que fueran allá en los años 2006, 2007, 2008, aquellos años. Y también que estoy contando solamente una parte muy liviana, porque también hubieron personas que perdieron a muchos familiares debido a estos enfrentamientos, ¿no? que se hacían, y que después se habló que si el gobierno tenía control de estos que se estaban pues vinculados de alguna manera entre gobierno y lo que es la delincuencia organizada, y que ellos pues movían todo esto, y para hacerlo muy ¿cómo le llamaremos? Que se luciera, que se viera mucho, vistosa, ¿no? La palabra, hacerlo muy vistoso, pues ya se hacían estos enfrentamientos en las grandes ciudades, para que todo el mundo se enterara de cómo se estaba presentando esta situación. Y les digo, me acuerdo haber visto estas filas de camionetonas que se movían en la ciudad, y que no podías transcurrir o tenías que desviarte, y con el peligro, con el susto, con la preocupación de que te tocara la balacera. Y bueno, otra ocasión que me tocó también eso fue una tarde para poder dirigirme hacia el trabajo en aquellos años. Estamos hablando, yo creo que esto sucedió por ahí ¿qué les cuento? Como el 2008 más o menos. Otra ocasión que recuerdo también fue, bueno, son tres en especial que les quiero contar hoy. La tercera es un poquito más cercana a esos años, porque estamos hablando de que esto se dio, yo creo que ya como para ir del 2014 aproximadamente. No, fue antes, porque yo me acuerdo, estoy pensando ahí en los trabajos, ¿no? que he tenido, y según recuerdo, bueno, entonces esta última anécdota fue como en el 2012, ¿no? Un poquito antes ahí del 2012. Pero bueno, después otra que les quería comentar, también donde vivo, en que cerquita donde tú vives, pues vengan, y de pronto lugares donde no te imaginas que en tu misma lugar, en la misma cuadra donde vives. Acá en México pues así le decimos, en otras partes del mundo que ustedes me ven, nos escuchan, no sé cómo se les llame allá, pero se le llama por acá cuadras, una cuadra, donde vivimos, un vecindario, ¿no? Que también le llaman en otras partes del mundo. Te enterarás que de pronto así sin nada aventasen cuerpos, ¿no? Esto me tocó vivirlo. Sé que hay personas que pueden dar testimonio de esto que sucedió, y esas personas que, bueno, dices tú, ahí este lugar estuvo vacío, estuvo baldío durante mucho tiempo, donde llegaban a dejar pues algunos partes de automóviles, de vehículos que ya estaban sin usarse, y pues bueno, pero de pronto el que ahí mismo en tu misma cuadra avienten estos cuerpos, dices tú, oye, pues bueno, estamos hablando algo totalmente, pues parecía que estabas viviendo en un estado de guerra, ¿no? Como hoy en día que se vive las guerras a nivel mundial, pero esto era de que pues en otro sentido, aquí mismo, sin ir muy lejos, estaba sucediendo esta situación. Fue algo que me tocó vivir, ¿no? También de enterarme, de ver las fotografías, ver las escenas que alcanzaron a tomar algunos vecinos. La verdad es de que pues algo que esas personas que estaban involucrados en el crimen organizado, dices tú, bueno, que con qué saña lo hacen, con qué sangre fría lo hacen esto, y sobre todo pues ya básicamente pues gente sin alma, ¿no? Pero bueno, y uno no sabe bien si todas estas personas, y es lo que todavía se investiga, eran parte, yo creo que gran parte fueron inocentes, personas inocentes. No justifico a quienes sí están involucrados
o estuvieron involucrados en esos hechos, de que sí tenían que ver con esto, porque se habló que muchos jóvenes eran reclutados, muchos muchachos de 12, 13, 14, 15 años, cuando deberían estar estudiando, lamentablemente pues estaban siendo utilizados por esas cárteles, por el crimen organizado. Y luego pues sí, hay personas que sí tenían culpa, pero otras más que quizás fueron tomadas, fueron usadas y pues para este propósito. Y otra anécdota que también me acuerdo, fíjense ustedes, fue, les digo, antes del año 2012 estaba laborando. Ustedes saben, ya les he contado en otras ocasiones que durante esos años, desde muy joven me he dedicado al ámbito de la radio, la locución y todo esto. Y de una u otra manera dices, bueno, de alguna forma estoy protegido, ¿no? Hay quien puede llegar a sentirse así protegido porque estás en un medio de comunicación y pues no te van a pasar esos hechos, lo cual no es cierto, pero puedes llegar a pensarlo en algún momento de la vida. Sí es cierto que a veces el que pertenezcas a un medio de comunicación te respetan las mismas autoridades, ¿no? Las autoridades o bien te permiten hacer tu labor, te permiten, no te obstruyen, claro. Estamos hablando de cuando haces bien las cosas. Cuando las haces mal, pues obviamente pues nadie te va a dar ese respeto. Pues no se vale tampoco lo que es la, ¿cómo le podemos llamar? Que tú mismo te aproveches de esa circunstancia, ¿verdad? Bueno, el abuso de poder, todo esto, ¿no? Que pueden llegar a tener, no abuso de poder, sino hay otra palabra que se usa para esto, pero en ese momento no me acuerdo, se me está yendo esa palabra, pero bueno. Total, influencia, ¿no? El mover influencias tampoco se vale. Pero bueno, hay quienes lo pueden llegar a hacer y hay quienes lo han hecho, ¿no? Toda su vida. Pero bueno, entonces me acuerdo que estaba laborando, estaba trabajando normal. Estaba ahí operando lo que es una consola de radio, una cabina de radio en el centro de la ciudad de Monclova. Ya era tarde. Por fortuna no estaba solo dentro de las instalaciones. Había un programa, en ese tiempo había un programa que se estaba transmitiendo, no estaba solo. Y aparte había un compañero que se dedicaba a noticias y estaba pues ahí redactando, sacando información para el siguiente día su noticiero. Y estaba en otra cabina ahí cerquita, ¿verdad? Pero ya cuando de pronto empezamos a escuchar ruidos, pues ya raros estos de que, oye, pasa una camioneta y rayando, dejando, pues sí, rayando lo que es la carretera. Obviamente pues se escucha demasiado, es muy difícil que no te des cuenta. Entonces, y empezaban los rumores poco a poco. Estamos hablando de que en esos años sí habían redes sociales, pero no era tanto escándalo como hoy, ni era el boom. Entonces todo se movía un poquito más lento. La información se movía un poquito más lento. Había celulares, pero los celulares, pues ya sabes, anteriormente no estaban hoy tan modernos como hoy en día. Entonces la comunicación era por mensajes, por llamadas, todo esto. Pero bueno, me acuerdo que esa vez, pues hasta de cuando comenzaron los disparos, estábamos en un edificio en planta alta, me acuerdo, pues tuvimos que tirarnos al suelo, al piso. Y bueno, yo tuve que dejar ahí, yo me acuerdo de esta anécdota, como pues en ese momento te entra el temor, el pavor. La cabina de radio donde estaba yo laborando en esa ocasión estaba cercana a la ventana, o sea, estaba pegada a la ventana. Entonces si llegas a tener miedo de que no se les vaya a escapar un disparo por ahí y te toque, ¿no? Entonces te tiras al suelo, obviamente. Y me acuerdo que esta situación, hoy ya me da risa, ¿verdad? Pero en el momento pues sí me dio mucho temor. Y bueno, me acuerdo de tantas y tantas cosas que vinieron a mi mente en ese instante. Las personas que estaban transmitiendo el programa de radio, curiosamente, bueno, era un programa cristiano, un programa religioso, y empezaron no se detuvieron ellos, es decir, siguieron hablando, dando su mensaje. Yo tuve que dejar la consola ahí y les dije, sigan hablando, porque bueno, estaba ahí con el temor. Pero bueno, esto sucede, esto puede pasar así de pronto. Después ya saludé a mi compañero también, también había estado con algo de temor, me acuerdo de esa ocasión. Bueno, ya sin mencionar nadie para no sentir que estamos aludiendo a nadie, pero bueno, así fue el hecho. Y me acuerdo que ya después pues tuvimos ya un poquito más de precaución, ya
checar bien, ¿no? Pero bueno, qué difícil fue esa situación, esa época, ese sexenio de Felipe Calderón, que todavía pues hay muchas personas que han demandado que pues el que cometió crímenes, se les llama de lesa humanidad o crímenes que todavía se les sigue investigando, no se han juiciado. A quienes consideran que él es culpable de esto, no se ha juiciado y o bien se le llevó el caso a nivel internacional, pero bueno, ahí quedó impune si es que él es culpable. Y si ustedes consideran que no, que es cosa del crimen y todo esto, de todas maneras, pues hay muchas personas inocentes. En Coahuila también se recuerdan hechos lamentables, balaceras por todo el estado de Coahuila. Igual en Nuevo León, en muchos lugares también se dieron, pero pues a ese sexenio tan difícil que vivimos de Felipe Calderón del 2006 al 2012 y que esperamos no se vuelva a repetir. Hoy hay algunos hechos violentos que se están dando a lo largo del país, a lo largo de México, pero pues esperamos que no se llegue a esos niveles como se vivía, ¿verdad? Que era de que en las ciudades pues la gente, la calma, la convivencia diaria que teníamos pues se perdió y pues era bastante difícil. Escuchábamos ya en las madrugadas las balaceras y bueno, de una manera, aunque estuvieses ya dormido, que tú dijeras, bueno, se oye un tanto lejos, de todas maneras te entraba un poquito de temor, ¿no? Del hecho de que no se fueran a regresar. Y hubieron muchas situaciones que ahorita estoy tratando de resumir solamente conforme a mí en lo personal me tocó vivir. Pero cuántas anécdotas, ojalá nos puedan contar también ustedes en este podcast, qué vivieron, qué situaciones. Bueno, hubo otra que recuerdo. Había viajado a otra ciudad aquí aledaña, bueno, a la Carbonífera, regreso también a Monclova en la plaza principal. Y bueno, también el hecho de que apenas llegas y parece que te recibían con una balacera, súbete al transporte público, a donde puedas y vámonos, porque bueno, ahí está la balacera. Pero bueno, ¿cuántas personas no así lo vivieron a lo largo de México? Bien, este podcast ha sido cortito, no muy extenso como en otras ocasiones. Espero te guste este episodio. Solamente es un episodio para tener contacto, no es un episodio que hoy tenga muchos datos en sí. Si lo hacemos así, yo creo que nos tardaríamos muchísimo y también los llegaría quizás a aburrir con muchos datos. Pero bueno, cuando hay que hacerlo, sí hay que sacarlo, como en estos episodios que hemos tenido, como el caso de cuando hablamos de la explosión de Tacata, porque sí, hay que hacer memoria y recordar ciertos hechos. El caso también que tuvimos el podcast pasado, hablando de pues la otra... cuando se oscureció aquí en Monclova, que también fue un hecho que queda en la historia también de lo ocurrido y que pues se oscureció todos estos fenómenos que se dan de pronto, pero cuando no, bueno, simplemente contar las anécdotas que ustedes ya solamente saber recordar lo que a nivel nacional es que ya se sabe de por sí, ¿no? Bueno, ojalá les haya gustado este podcast. Soy Iván Espinosa, te espero en un siguiente video podcast y ojalá te puedas suscribir a este canal para qué temas les gustaría también que platicáramos, que abordáramos, ¿verdad? Y con mucho gusto lo comentamos aquí a través de este podcast, que para eso lo hacemos Experience Podcast. Bueno, gracias a la gente que también nos sigue en Facebook.